Dios te bendiga. Estamos por aquí nuevamente. Nos encontramos por esta pantallita porque el Señor lo permite. A Él sea la gloria. Qué privilegio el día de hoy poder tener una palabra para ti. Para mí es un compromiso tener una palabra para todo aquel que no nada más la quiera escuchar, sino también guardar, poner en práctica, meditarla siempre y respetarla, ¿ok? Hoy quiero hablar sobre referente a lo que dice Romanos 1, 16 al 17, pero ante todo que sea el Espíritu Santo ayudándome, fluyendo sobre mí, que sea Él poniendo las palabras indicadas para yo poder impartir lo que Él desea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra de Dios así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nos damos cuenta que Pablo está diciendo aquí que él no se avergüenza del Evangelio porque es salvación para todo aquel que cree, primeramente al judío, al griego, y es importante que entendamos que el justo por la fe vivirá. Y yo quiero el día de hoy hablarle a todas aquellas de esas personas que muchas veces el enemigo o la religión los ha intimidado y se han avergonzado por momentos del Evangelio. Yo quiero que tú entiendas y comprendas el día de hoy de parte de Dios que la religión, donde hay religión o donde está la religión, no cabe el poder de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra fe y también entender que Dios muchas veces rompe los protocolos, rompe la manera del religioso o de la religión pensar cómo Dios va a tratar o cómo Dios va a hacer las cosas. En estos días hablaba con unas chicas y me contaban, no por chisme, sino porque realmente me hacían entender que ella específicamente estaba viendo una experiencia muy difícil, porque en el lugar donde se congrega, cuando ella empezaba a llorar, que el Espíritu Santo la tocaba y el Espíritu Santo fluía sobre ella, su cobertura, la persona que la guía, piensa que ella está enluchada, o sea, que está viviendo momentos difíciles y les prohíbe que realmente esta persona no fluya y no le dé libertad al Espíritu Santo. Cuando tú escuchas estas cosas, tú dices, qué dolor, porque la palabra de Dios dice, no apaguéis el Espíritu Santo, no contristéis el Espíritu Santo. Dale libertad al Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos entender lo que es darle libertad al Espíritu Santo. Porque cuando nosotros le damos libertad al Espíritu Santo, la vergüenza se tiene que ir, la pena se tiene que ir. Yo no tengo que manipular nada, yo no tengo que decirle al Espíritu Santo cómo hacer las cosas. Yo no tengo que decirle al Espíritu Santo, muévete aquí, no te muevas acá, hazlo así, así, Ana. No, el Espíritu Santo no se tiene que sujetar a mí, yo me tengo que sujetar a Él, yo tengo que darle la libertad y lo que diga el Espíritu Santo y lo que desee el Espíritu Santo y lo que anhele el Espíritu Santo, eso es lo que se va a hacer. Entonces la vergüenza se tiene que ir. En ese momento nosotros nos sujetamos a lo que desee el Espíritu Santo. Por ejemplo, si estás en ese momento y el Espíritu Santo te dice, habla en lengua, no, tengo pena, tengo vergüenza, o el Espíritu Santo te bautiza en el Espíritu y tienes miedo de fluir las lenguas porque piensas que estás loca o porque piensas que fulano de tal no le va a agradar o el otro se va a burlar o el otro va a decir, o supongamos que Dios te está mandando a hacer algo que tú dices, esto no tiene lógica, ¿cómo le voy a decir a fulana de tal? Así te dice Dios en un lugar que, bueno, puede ser en un lugar que es inapropiado, pero tú no sabes de qué manera Dios está salvando esa vida con una respuesta que tú le estés dando. Entonces el religioso te puede decir, mira, no es el tiempo, no es el momento, me parece que eres muy exagerada, me parece que eres una persona muy religiosa, sí, ellos también dicen esa palabra, me parece que eres muy exagerada, me parece que hay momentos, yo quiero que tú entiendas que el Espíritu Santo va a hacer cosas en nuestra vida
que a veces nosotros no vamos a comprender, a veces no vamos a entender lo que está haciendo, pero cuando tú fluyes y le das la libertad, después el momento de que haces y le obedeces, tú vas a comprender por qué Él te mandó a hacer las cosas, por qué realmente lo quería de esa manera, por qué lo quería de esa forma. Mira, el Espíritu Santo cuando te toma, te toca su poder, su presencia, hay momentos que nosotros no podemos contenernos. Por ejemplo, la otra vez yo venía bajando del Ávila, que venía a hacer ejercicio y venía escuchando una predicación. Y la predicación estaba tan hermosa que literalmente el Espíritu Santo me habló, me hablaba, y a la hora de la administración me tocó estar en la camioneta para yo escuchar mi prédica, tenida con mis audífonos en ese momento. Y literalmente ha caído el poder de Dios sobre esa camioneta conmigo, ahí yo escuchando la prédica, que yo no podía contenerme el llanto. Y yo me tapaba los labios así y me ponía de este lado y las lágrimas se me venían y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. El religioso dice, es una exagerada que hace ella llorando porque ella llora de aquí, me parece que está loca, me parece que esto. Y yo quiero que tú entiendas que si yo me contengo en ese momento de llorar y de fluir con lo que el Espíritu Santo está haciendo sobre mí, o sea, yo estoy impidiendo al Espíritu Santo, no me toque porque estoy en una camioneta, no me toque porque me van a ver, qué van a decir la gente porque estoy llorando, qué van a decir la gente porque estoy. Yo en ese momento le di la libertad al Espíritu Santo porque literalmente fluyó tanto sobre mí que yo en ese momento lo que hice fue hacer así para que las personas que estaban aquí no me vieran, voltear el teléfono y mis lágrimas salían porque la palabra toda era para mí. Aparte que la necesitaba, estaba en un momento muy difícil. Entonces cuando tú fluyes y realmente deja que el Espíritu Santo fluya sobre ti, le estás dando libertad y el Espíritu Santo se siente libre dentro de ti porque está haciendo lo que quiere. Entonces si tú te cohibes, te estás avergonzando del Espíritu Santo y de lo que Él puede hacer a través de su Espíritu. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. A veces dice, no, yo no me avergüenzo porque yo voy para la iglesia y la gente sabe que yo soy cristiana, pero te avergüenza en otras áreas, te avergüenza, o sea, cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo contigo. Mira, a veces nosotros cohibimos y hay personas que realmente están haciendo algo que yo digo, eso es contristar el Espíritu Santo. ¿Cómo tú puedes impedirle a una persona que se derrame en el piso porque el Espíritu Santo le está tocando y tú pienses que esa persona está en problema y no porque realmente precisamente sea un problema, sino que el Espíritu Santo quiere fluir, quiere derramarse sobre ella, sobre ellos, y tú no quieras y se lo impidas a una persona porque realmente en ese momento esa persona lo que quiere es darle la libertad al Espíritu Santo, pero como la religión no te deja, como la religión deja, quieres que el Espíritu Santo haga lo que te dé la gana a ti, no que tú fluyas como el Espíritu te ordena. Y eso es importante. Nosotros aprender a tener comunión con el Espíritu Santo, porque no vamos a caer como Elí. Elí juzgó a Ana. Escúchame bien, Elí juzgó a Ana. La juzgó cuando ella estaba hablando y comunicándose con el Espíritu de Dios. Elí la pasó por ebria, la pasó por borracha, le faltó el respeto prácticamente porque no era una mujer inmunda, no era una cualquier mujer. Ella estaba en el altar derramando sus lágrimas, derramando sus palabras ante la presencia, y él, por no entender, falta de comunión, por falta de relación con la presencia de Dios, la hizo pasar por ebria. Y cuando ella le habla y le dice que ya no es una mujer inmunda, que ya no es una mujer cualquiera, que ya lo que estaba era quebrantada, humillada delante de la presencia de Dios, en ese momento él entendió que la había juzgado y la había señalado. Que quiero hacerte entender con esto, que la religión, donde está el espíritu de religión, el poder de Dios es limitado porque muchas personas lo limitan. Donde está la religión es muy difícil que allí quepa, mejor dicho, la unción, el poder de Dios, porque hay personas que dicen, no, así no puede tratar Dios, no, así no es, no, Dios no es de esa manera, no, eso Dios, porque no conocen a Dios, porque no tienen una intimidad, porque no tienen una relación con el poder del Espíritu Santo. Nosotros no somos nadie para manipular, ni a decirle, ni a hacer lo que nosotros le ordenemos al Espíritu Santo, es lo que el Espíritu quiere hacer en el momento. Mira, yo que he ido a lugares diferentes que el Espíritu Santo me ha enviado a orar, a predicarles a personas,
Y de la misma forma que se movió ayer, no es la misma forma que se mueve hoy. A veces me sorprende, a veces yo llego al lugar y ya la atmósfera está preparada de una manera sorprendente y de repente nada más lo que hago es decir, Señor, haz como tú quieras, estoy aquí, y de repente se siente un poder, pero un poder tan palpable de sentir en ese momento su presencia, como hay momentos que llego y tengo que cambiar la atmósfera y tengo que decir, Señor, vine por ti, aquí estoy, haz lo que tú quieras, por favor. Fluye como tú quieres hacer y ahí empieza a cambiar la atmósfera. O sea, el Espíritu Santo hace como Él quiere, nosotros simplemente somos un instrumento, pero la religión realmente quiere manipular y decirle al Espíritu Santo qué hacer y cómo hacer las cosas. Y quiero ponerte un ejemplo, aparte de Elí con el de Ana, porque Elí en ese momento te das cuenta que era tan religioso que no podía entender que esta mujer no estaba llorando porque ella le daba la gana llorar o porque ella estaba ebria, ella tenía un despecho, porque ella en ese momento estaba borracha, no, sino que realmente ella estaba llorando, era porque estaba entregando su alma en el espíritu ahí ante la presencia de Dios, estaba teniendo una comunión ante la presencia de Dios. Entonces cuando tú ves bíblicamente, tanto como en la vida de Pedro, de Juan, de Pablo, todas estas personas realmente ellos venían a romper la religión, ellos venían a dejar en vergüenza la religión y a no avergonzarse del evangelio por encima de lo que se le oponía, por encima de lo que realmente hacían. Cuando Esteban realmente confronta a los fariseos y les hace entender en ese momento toda la escritura y toda la palabra como era, confrontarlo, ellos crujían, sus caras se ponían amargados, se molestaban porque como Esteban le hablaba la verdad, le decía, dice la escritura que su rostro de ellos se enfurecían cuando Esteban le decía la verdad. ¿Cuántas veces nos ha tocado y nos seguirá tocando confrontar a personas que aunque nosotros les estemos diciendo la verdad del evangelio y que no nos avergonzamos del poder de Dios, vamos a tener que verle su rostro y su cara de molestia porque no quieren en ese momento entender que el poder de Dios, que el evangelio es poder, no religión, que el evangelio se manifiesta con señales, prodigios, milagros, no nada más con palabras, porque hay personas que realmente porque se saben la escritura, porque estudiaron teología, porque se saben la Biblia de arriba abajo, ellos creen que están bien y esto no se trata nada más de letra, esto se trata también de señales, de prodigios, de milagros, que se evidencie de lo que tú hablas a través de la escritura. Esto no se trata nada más de que yo te diga un versículo, sino que cuando yo ore por ti, tú sientas la presencia, que cuando yo ore por ti, oremos por un enfermo, ese sea sanado, que cuando nosotros oremos por un milagro, Dios se revele a través de ese milagro, porque es poder y no nos tenemos que avergonzar del evangelio. Tú ves que Esteban en ese momento los confrontó. ¿Y por qué mataron a Esteban? Porque no toleraban lo que Esteban tenía. Dice la escritura que los ojos de Esteban brillaba porque realmente no era él, estaba en el espíritu, estaba en el poder, no se avergonzó, prefirió morir antes de estar religiosamente. Y necesitamos una generación así, una generación, no me importa lo que diga, no me importa lo que escuche, no me importa lo que hable, no me importa cómo se levante, pero yo no voy a estar seca, muerta. Yo necesito demostrarle al mundo que esto es poder y que no me voy a avergonzar. Cuando Dios, mira, que Dios tú estés en el metro y que de repente en ese momento el Espíritu Santo te diga, mira, ponle la mano a fulano de tal y dile esto y esto y esto. No, porque ¿qué va a pensar la gente? No, ¿qué va a decir la gente? No, ¿qué va? No. Si Dios te está mandando en ese momento porque algo Dios quiere hacer, no me avergüenzo del evangelio. No sabes de qué puede salvar esa vida. No sabes de qué Dios lo puede librar. Tú no sabes de lo que Dios está haciendo en ese momento. No, pero la religión no cabe
va de ahí y no me importa lo que diga la religión, me importa es lo que el Espíritu quiere hacer con las almas, lo que el Espíritu quiere conquistar, lo que el Espíritu quiere tocar, sanar, y ahí tú no sabes que esa persona pueda ser librada. Por eso necesitamos estar en el Espíritu para seguir el Espíritu. No es que haya estudiado y me sepa la Biblia, no es que nada más me sepa las Escrituras, que yo estudié teología, no se trata nada más de eso, se trata es que en mí se vea el poder, la evidencia de que el Cristo está sobre mí. Tú ves a Pablo y a todas estas personas caminando sobre el poder de Dios, porque no nada más hablaban y predicaban, sino también manifestaban la evidencia de que Cristo estaba sobre ellos, con poder y prodigios, señales y milagros. Entonces yo quiero hoy llevarte a Juan capítulo 9, verso 13 al 34. Y vamos a ver aquí cómo realmente el poder de Dios no cabe en la religión. No cabe. Dice la palabra de Dios, los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Mira lo que hace la religión. Lo primero que dicen, ese hombre no es de Dios. ¿De quién estaban hablando? De Jesús, porque había sanado a una persona en el día de reposo. En el día para ellos no adecuado, rompiendo los protocolos, rompiendo el estándar. Ahí nos damos cuenta la manera que Jesús nos demuestra que Él hacía como le ordenaba el Padre. Y si la ocasión o la oportunidad de sanar una persona era ese día de reposo, pues lo tenía que hacer. Entonces ellos estaban irritados, molestos, porque realmente esta persona llamada Jesús de Nazaret estaba haciendo lo que ellos en ese momento no podían hacer. Ellos podían hablar de la tarot, ellos podían hablar de la escritura, ellos podían hablar de la ley de Moisés, pero no podían demostrar de lo que leía. Mientras que Jesús les hablaba de la palabra, de la ley, de la escritura, de lo que realmente cargaba, porque era la palabra hecha carne, le demostraba también el poder de su Padre. Entonces, cuando tú ves aquí, vemos que una persona es sanada en el momento no oportuno para los fariseos, pero para Jesús era el tiempo oportuno. Y yo quiero que el día de hoy tú te levantes a creer lo que es el poder de Dios y no avergonzarte, porque muchas veces Dios te va a poner a hacer cosas como Dios mandó a Jesús a hacer cosas para romper la religión, para romper el protocolo, para romper el estándar, para hacerle entender que no cabemos o mejor dicho, no vamos a meter al poder de Dios en un bolsillo, en una caja, para manipularlo y para decirle que debe de hacer y para que se atenga a la ordenanza mía. Eso es mentira. Nosotros no estamos aquí para decirle al poder de Dios, a la presencia del Espíritu Santo qué debe de hacer. Nosotros tenemos que sujetarnos a la presencia del Espíritu Santo para nosotros hacer que desea el Espíritu. Dice la palabra entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no es de proceder de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, es profeta. ¿Qué es profeta? Vemos aquí que el ciego podía en ese momento darle la asignación o reconocer lo que portaba Jesús más que los propios fariseos, más que los que se sabían las escrituras. Que quiero hacerte entender que cuando Dios hace cosas grandes contigo, lo que tú menos piensas son lo que te van a reconocer de lo que tú portas. A Jesús lo está reconociendo una simple persona, no nada más porque está recibiendo la vista, una persona que no entiende palabras, una persona que no entiende las escrituras, una persona que realmente no había leído a lo mejor cuando Isaías profetizó de que Jesús venía, no había leído nada de Jeremías, nada de ellos, pero
entendía que era un profeta. Entonces es importante que tú entiendas esta parte, porque el religioso nunca va a aceptar o nunca te va a aceptar como tú eres o como tú portas. Pero el que tú menos pienses es el que te va a aceptar y va a decir, ella carga esto, él carga esto, yo veo en él esto, en él está el Espíritu de Dios, con Dios está con él. Mira, yo he podido ver personas de posiciones que realmente no han podido y no quieren y no le dan la gana de aceptar de lo que yo cargo. Pero he visto personas que realmente han podido presenciar y sentir, y la presencia de Dios dice, yo sé lo que tú portas, yo sé para dónde tú vas, yo sé lo que Dios está haciendo contigo. Entonces es importante que tú entiendas que no te limites, que no te sientes, que no te avergüence, que no te incomodes porque no te crean o porque no te acepten de lo que Dios está haciendo y de lo que tienes que mostrar que Dios quiere evidenciar sobre ti. Este ciego no se quedó callado y se lo digo, ¿sabes qué? Es profeta. Yo reconozco que él es profeta. Mientras que ellos decían que no era de Dios. O sea, el hombre se les manifestó hecho carne. La escritura se le hizo carne, caminando con poder, señal y prodigio. Y ellos todavía no lo aceptaban. Ellos todavía no lo reconocían. Entonces vemos aquí que la religión quiere opacar el poder de Dios, pero mentira del diablo. Nos levantaremos a seguir mostrando el poder de Dios, aunque las personas no le agraden, aunque el religioso se incomode, aunque el religioso no lo acepte, aunque el religioso realmente no crea, dude y esté claudicando. Estaban dudando, estaban confundidos y estaban claudicando. Hay un versículo donde Dios dice, a tus enemigos los pondré que se confunda. Estaban bien confundidos, mientras que Jesús no estaba perdiendo tiempo allí, mientras que ellos estaban bien chismoseando, claudicando en dos pensamientos, estaban ahí confundidos. Jesús ya se había removido. Donde realmente hay religión, Dios no se puede quedar, porque no está para quedarse sujetado a ellos, no está para acomodarse a la orden de ellos. Dice la palabra, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido, la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres le respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ahora ve, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres. Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Y yo quiero hablar de los padres de estos ciegos. Porque tú, cuando realmente no te avergüenzas del evangelio y Dios pone a hacer cosas contigo, se pone a manifestar su poder sobre ti, van a estar los fariseos, pero también van a estar esas personas como los padres de esta persona. Tenían miedo porque realmente no querían que confesasen en el nombre de Jesús. La religión es tan ciega al punto que niegan a Jesús teniendo a Jesús, y al mismo tiempo en ese momento queriendo agradar a Dios. Acuérdense de Pablo, que Pablo perseguía a la iglesia, era por celo a Dios. Entonces la religión es peligrosa, porque la religión, yo estoy bien, yo camino bien, yo hago todo bien, Dios está conmigo, yo voy a la iglesia, yo hago lo otro, pero al mismo tiempo lo niegan. Y eso era lo que estaban haciendo los fariseos. Pero lo que más me sorprende son los padres de este joven, de este hombre que ya no era ciego. Nos damos cuenta que dice, pregúntenle a él, porque ya es mayor de edad, ya la edad tiene, pregúntenle a él, porque tenían miedo, porque había una amenaza. Y así hay personas que muchas veces Dios te va a poner alrededor, que Dios te va a enviar, que Dios te va, y van a ver el poder, van a ver el milagro, van a ser beneficiados, porque ellos como padres iban a ser beneficiados de que su hijo pudiera ver, van a ser beneficiados, pero a la hora van a ser como Pedro, te van a negar para lavarse las manos como Pilato y decir,
Yo no tengo nada que ver con eso, por el miedo y por la cobardía de no asumir la responsabilidad del poder de Dios y decir, ¿sabes qué? Pase lo que pase, yo no lo negaré y no me avergüenzo del Evangelio, porque fue Dios quien lo sanó, fue Dios que lo hizo, fue Dios que lo está haciendo, es Dios que hizo el milagro. Entonces los padres de ellos se llenaron de cobardía por el miedo. Acuérdate que Pedro negó a Jesús por el miedo y así van a haber personas a tu alrededor. Y es por eso que tú tienes que estar preparada o preparado para que tú entiendas que tú no debes de avergonzarte de lo que portas, de avergonzarte de lo que cargas, de avergonzarte de no hacer lo que Dios te está diciendo, de avergonzarte porque que van a decir que fulano de tal, que va a decir que... No, levántate, levántate, a hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Si tú ves aquí, Jesús no se limitó porque era un día de reposo. Él dijo, ¿sabes qué? Si mi Padre trabaja hasta ahora, cuánto no macho, ahora trabajaré. No importa el día, lo que importa es que se haga la voluntad del deseo del corazón de Dios. Y es lo que yo quiero que tú entiendas, por encima de la religión que te esté queriendo opacar, por encima de las personas que tengas religiosas alrededor. Levántate a romper los estándares y demostrarle que el Evangelio no es nada más palabra, es poder, es demostración, es evidencia de que el poder de Dios también te tiene que usar. No nada más es pararte a hablar de las escrituras y leerlo, y nada más decir que tú estudiaste la teología, que tú estudiaste hebreo, que tú estudiaste arameo, sino también dónde está la demostración, la evidencia de que Cristo vive en ti, que cuando toques la persona dice sentí corriente, que cuando toques esa persona diga, sabes que yo sentí algo en mi cuerpo, que me pasaba como un fuego, que cuando toque esa persona diga, sabes que sentí en la presencia del Espíritu Santo, porque es poder. Tú no tienes que avergonzarte de lo que cargas, de lo que portas, de lo que digan, de lo que se levante contra lo que tú portas en el Evangelio. Cuídate de la religión, porque si hay algo que nos hace a nosotros negar a Cristo, es la religión. Acuérdate de Pedro, que él negó a Jesús fue por la religión, porque Jesús ya no cabía en la manera de ellos creer en Dios, en ellos de llevar la palabra. Vemos aquí que estos padres de este ciego, que ya no era ciego, que ya estaba sano, ellos tenían miedo en ese momento de confesar de Jesús, porque realmente ellos querían agradar más a los fariseos. Y así hay personas que quieren agradar más, no porque es el apóstol, pero saben que el apóstol o la profeta o el muchacho o fulano está mal. No se trata de quedar bien con nadie. Aquí no estoy tratando de quedar, de poner mal a nadie, porque aquí nosotros no estamos para poner mal a nadie. Lo que quiero es revelar lo que Dios puso en mi corazón. El que está mal y el que está bien está bien. Y hay que reconocer y poner todo en su lugar. A Jesús lo querían opacar, a Jesús querían buscarle algo mal cuando él no estaba haciendo nada, no estaba haciendo daño, no estaba haciendo nada malo. Entonces vemos aquí que realmente armaron un zaperoco, un chisme, una confusión y todo porque realmente no querían aceptar que había un milagro y que Jesús lo había hecho. Así es la religión. Arma un alboroto, todo es el pecado, que esto, que lo otro, porque no quieren aceptar que Jesús está usándote, que Jesús está evidenciándose que tú estás sobre él, que Jesús está caminando contigo, que Jesús está en tu vida. Dice la palabra en el verso 24 en adelante. Entonces volvieron a llamar al hombre otra vez con el chisme, porque no querían aceptar, no podían creer que Jesús había hecho eso. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Mira cómo llamaban a Jesús, y ellos sabían las escrituras, pero llamaban al hombre, el Hijo de Dios, al hecho carne, la escritura, la palabra, caminando enfrente de ellos, pecador. La religión nunca va a aceptar lo que es de Cristo, lo que es de la evidencia del poder de Dios, porque ellos quieren sujetar o decirle a Dios o al Espíritu Santo cómo hacer las cosas. Dice la palabra, entonces él le respondió y le dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir,
¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya se los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo que queréis oír ¿por qué lo que queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlo sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre, le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. A mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso a Dios y hace la voluntad y ese oye, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron, le dijeron, tú naciste del todo en pecado y no nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Me encanta esta persona que a lo mejor no se sabía muchas escrituras, pero se levantó a la brecha a defender a Jesús y a defender lo que Jesús portaba y lo que Jesús tenía. Y yo quiero que tú el día de hoy no te avergüences y te levantes a defender el evangelio y te levantes a poner en su lugar a todo aquel que tenga que poner en su lugar y dejarle las cosas como son. Este ciego le está diciendo, Dios no oye un pecador, pero este hombre realmente nos demuestra que sí es de Dios, porque nadie ha hecho lo que Él ha hecho. Yo quiero que el día de hoy tú te levantes a romper los estándares, a quitar la religión, a romper todo protocolo, para que Dios se muestre en ti y para que los fariseos que se levanten puedan quedar sorprendidos, confundidos con lo que Dios está haciendo contigo. Levántate, 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 te dice el Señor, porque la religión no va a caber con lo que Dios va a hacer contigo. Dios santísimo. Porque la religión no va a caber con lo que Dios va a empezar a hacer contigo. Así que vas a ganarte de enemigo a muchos religiosos, a gente que está muerta, a gente que está seca, a gente que está como Saúl, que realmente persiguen a los David, a gente que están como los fariseos que persigue la iglesia, a gente que está como Saulo que persigue la iglesia, porque no quieren aceptar lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que levántate el día de hoy a no avergonzarte de lo que portas, de lo que Dios está haciendo en tu vida y de lo que tienes de parte de Dios. Dios te bendiga, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.